amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Dune parte 2, la más reciente película de Denis Villeneuve. Es una película que ha dado mucho de qué hablar tanto para los críticos como para los fanáticos. Una película muy interesante en diferentes ámbitos. Pero antes de hablar de esta película, como siempre, primero vamos a ver el tráiler y ahorita vamos a hablar de la ficha técnica. Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis, He who can destroy a thing has the real control of it. Ok, Denis Villeneuve, como ya lo mencioné, es el director de esta película. También es el director, obviamente, de la película anterior. Película de 2021, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero antes de esas películas también es un director, pues, posiblemente uno de los únicos directores que estamos diciendo actualmente en Hollywood que tiene una filmografía bastante impecable. Es un director que tiene una filmografía bastante interesante. En 2013, con su llegada a Hollywood, hace la película de Prisoners. Después también es el director de películas como Enemy o como la primera peli de Sicario. Pero sus tres últimas películas son posiblemente las que a veces se discute cuando se habla de la mejor película de este director. Porque en 2016 dirige la película The Arrival y en 2017 dirige la secuela de Blade Runner 2047. En la primera película teníamos a tres personas que fungían como escritores. En este caso solamente regresan dos, entre ellas el mismo director, Denis Villeneuve, el cual es bastante curioso que no se postraba en la parte de guionismo de sus películas antes de la llegada de Hollywood, como puede ser la película de La mujer que cantaba, o su título original es Incendies. Pero el segundo nombre que funge como escritor en esta segunda parte es Jon Spaihts. Esta persona bastante interesante porque es el escritor de películas como Prometeo, como la primera peli de Doctor Strange, la película de Passengers y la película de La momia de Tom Cruise. Pero bueno, obviamente la primera película, la primera parte que se estrenó en 2021 es una película que llegaba a impactar muchos por el cómo se trataba un gran blockbuster de una manera un poco más artística, un poco más diferente, que tenía una narrativa que se cocinaba a fuego muy lento. Era una película que se detenía completamente a dejar que los personajes hablaran y todo este tipo de cosas y que todo lo expresara y que lo viéramos todo de la manera más gigantesca, de la manera más maravillosa posible. Es una película que a mí me gustó bastante, es una película que en su momento la catalogué como una de las mejores películas del 2021. Entonces, obviamente, es una película que tenía grandes expectativas, no solamente en un apartado personal, sino también en un apartado más de crítica, un apartado un poco más de los fans a la hora de hablar de esta película. Obviamente, como lo hizo en la película anterior, esta película está basada en el libro de Frank Herbert del mismo nombre. Un libro que se dividió en dos partes para poder realizar esta película, en donde ya de por sí en 2021 se notaba que esta primera parte simplemente era una gran introducción. No solamente se nota un montón ahora habiendo visto la segunda, sino de por sí desde la primera que se notaba que todo era un preámbulo. A pesar de que también tiene sus momentos impactantes, además de que también tiene sus momentos de gran épica, la batalla, bueno, el asedio de los Atreides, las primeras pruebas que tiene Paul, todas estas visiones, el cómo maneja muchas cosas. No es una película absolutamente para todos, que a diferencia de, por ejemplo, lo que nos venía acostumbrado a hacer Marvel en esas épocas, e inclusive hoy en día, pues se maneja con un ritmo bastante diferente, se maneja con un tipo de actuación bastante diferente. Y aún así, en esa película se notaba que cuando terminaba, era como ponerle pausa y ponerle play en estos momentos. 3 años después de que se estrenó la primera película, volvemos a ponerle play para volvernos a enterar de lo que pasa en Arrakis, de lo que pasa con Paul Atreides y de lo que va a pasar con los Fremen. Y es bastante interesante porque la primera parte solamente dura unos 10 minutos menos de lo que dura esta segunda. Lo que hace es inteligentemente esta película a la hora de dividirlo en dos partes, le das mucho más tiempo a la hora de hacerle una introducción hacia el universo de Dune. Es una introducción hacia los personajes principales de esta primera parte, y aún así, a la hora de utilizar toda esta primera parte como una gran introducción, aún así esta segunda película le permite
como que en ese sentido empezar un poco más avanzados sin tener que volvernos a introducir al personaje de Paul o todos los personajes de los Fremen, a pesar de que también tenemos una introducción de quiénes son estas personas, sus costumbres, sus creencias, y al mismo tiempo también tenemos una gran introducción al punto en el que posiblemente más de la mitad de la película es una gran introducción a estos nuevos personajes, a la princesa que interpreta Florence Pugh, al personaje que interpreta Austin Butler, que es bastante curioso, que también esto es bastante curioso. La parte del cast, nos estamos viendo un cast en donde tenemos a esta generación de Hollywood que ya hemos visto en los últimos, que serán 5 o 6 años, con Timothée Chalamet, con Zendaya, con Florence Pugh, con Austin Butler, con Anya Taylor-Joy, que aparece en un papel muy muy pequeño. Es bastante curioso el que tenemos a los grandes nombres de este nuevo Hollywood, también con algunos grandes nombres del Hollywood que va pasando. Por ejemplo, Batista, que también, a pesar de no ser la figura más joven del cast, pues también es una de las personas que en los últimos 5 años ha estado incursionando a la hora de ser un poco más diferente, inclusive un poco más diferente de cómo se manejan los actores que vienen de la lucha libre y todo este tipo de cosas, que también funciona bastante bien. Y es que esta película logra algo maravilloso con sus personajes, porque al igual que la primera parte, es una película que se detiene absolutamente todo. Si tenemos que dar una introducción de 20, 30 minutos o de 40 minutos de un personaje, se toman ese tiempo para mostrarnos y para dejarnos claros a nosotros los espectadores el quién es este personaje, cuáles son sus motivaciones, por qué es peligroso. También cuando se habla de una secuela de una película también es muy difícil. Normalmente el éxito que cosecha, la creatividad o todo lo que hace la primera parte bien, es muy difícil luego replicarlo, principalmente porque los espectadores ya saben a qué es lo que van y ya no es tan fácil impactarlos. Siempre que se habla de una secuela de una película, se compara con posiblemente las dos grandes secuelas en el apartado blockbuster, en el apartado de megapelículas, en el apartado de películas que están hechas para el gran público, que son por ejemplo El Imperio Contraataca de la saga de Star Wars y El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, y que a la hora de ver esta película entiendes perfectamente el por qué se comparan con estas dos películas, principalmente con El Imperio Contraataca, porque lo que estamos viendo es sin duda un evento cinematográfico, el evento cinematográfico de esta época, a pesar de tener el mismo ritmo, de ser una película que se cocina a fuego muy lento, de ser una película que en algunos puntos puede ser más observacional de lo que nos entrega en acción, que también tiene sus escenas de acción, que también tiene sus momentos interesantes, que también tiene sus momentos bastante buenos. Si no te gustó la primera parte, es muy difícil que te vaya a gustar esta segunda, porque es un poco más de lo mismo, de esta cocción que no estamos acostumbrados tanto a la hora de ver en grandes blockbusters. Y aún así, con lo que logra visual y narrativamente, es una de las películas que, a pesar de que dura casi 3 horas, 2 horas 45 minutos por ahí, es una película que te mantiene atrapado, enganchado. Pocas veces he visto en una sala de cine a gente más completamente inmersa en las pantallas, en la imagen que te está mostrando la pantalla. Y que es curioso, esto también es algo que dijo Denis Villeneuve en una de las entrevistas, que muchas veces muchas personas le dan muchas más importancias a los diálogos más que a las imágenes mismas que te muestra. Y a pesar de que esta película tiene entre esta buena combinación entre los buenos diálogos, las buenas interpretaciones y la buena visualidad, es verdad de que muchas veces las imágenes son mucho más impactantes y deja muchas veces que los personajes se queden en completo silencio para que las imágenes hablen mucho más, para que la acción, para que las acciones de los mismos personajes hablen mucho más cercano de lo que sienten y de lo que ven los personajes, de lo que nos puede demostrar, por ejemplo, los diálogos mismos que pueden llegar a ser. La película, por ejemplo, también tiene a Hans Zimmer como compositor, tanto de la primera como de esta segunda parte, y que el soundtrack es al mismo tiempo más inmersivo de la película, te ayuda mucho a que no te distraiga ningún elemento externo, de que estés 100% atrapado en lo que te está mostrando el director. Es verdad de que es muy inteligente a la hora de saber en dónde utilizar música, en dónde no utilizar nada, en dónde dejarte en completo silencio y que nada más escuches, por ejemplo, las estocadas de las espadas o los mismos ruidos que pueden hacer las personas que están en una batalla. El cómo utiliza muchas cosas, hay muchas cosas de la misma película que, por ejemplo, utiliza en contraluz, en donde vemos, por ejemplo, nada más siluetas, la figura de los personajes y que enaltece la grandeza de estos mismos o lo peligroso que pueden ser estos mismos, y es maravilloso todo lo que ocurre en esta película, porque al igual que ya lo hizo la primera parte, en el apartado, por ejemplo, de los efectos especiales, es una combinación casi perfecta de lo que son elementos CGI con elementos reales, y es maravilloso. También hace algo maravilloso la película, que es con la inmensidad, con las dimensiones de las mismas cosas. Por ejemplo, tenemos maquinarias que son enormes y que de repente tenemos a estas personas que son diminutas, unas hormigas
ciegas ante la inmensidad de estos escenarios, visual, narrativamente, es una de las mejores cosas que hemos visto. Y es que sin duda es una de las cosas que vale la pena verse en cine, en la pantalla más grande posible. Sé que lo repito para muchas películas, pero sin duda Dune parte 2 es una de las películas que merece verse en la pantalla más grande posible, porque es una película que sin problemas la vas a ver más de una vez, porque tiene muchas cosas que están ocurriendo. Y un evento cinematográfico que pocas veces hemos visto en hoy en día, y más cuando estamos atiborrados de grandes blockbusters sin alma, cuando vemos este tipo de cine mucho más personal, aun siendo una película que cuesta millones de dólares. Es muy bueno. Son casi 3 horas de película que, si bien se puede sentir esa duración de la misma, como ya lo hacía la primera, pero la primera pueden entender por qué a mucha gente se les hace algo mucho más pesado, algo mucho más tedioso, o inclusive hasta algunas personas, por qué no el decirlo, mucho más aburrido. A pesar de que se siente la duración, no se siente aburrida en ningún momento. Todo el tiempo está ocurriendo cosas que te mantienen impactado, que te mantienen hipnotizado. Y bueno, simplemente es eso. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Comenten qué les pareció Dune, si les pareció una gran maravilla de película, o tal vez es una película que no es para tanto. Y me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.